Muy buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos al desarrollo de la presente clase. Un gusto poderles compartir esta hora de clase correspondientes al área de ciencias sociales. Bienvenidos, un gusto poderles impartir la presente clase. Bienvenidos, estamos en el arranque, estamos en la primera hora, estamos en la primera actividad correspondientes a esta primera etapa que ustedes están arrancando dentro de este proceso educativo. En pantalla ustedes pueden observar el formato para recursos de aprendizaje de tarea. Estamos en la asignatura de Ciencias Sociales, en la unidad número 1, la crisis colonial y la ilustración. Ese es el tema central. El tema número 1 que nos corresponde en esta semana es el cambio de dinastías, las reformas borbónicas en América, Francia ocupa España. Correspondiente a la tarea, ustedes tienen también la siguiente información, que es el tipo de tarea, el objetivo de tarea, y a continuación tienen las instrucciones para el desarrollo de la misma. Recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de la unidad 1, tema número 1, pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías de ser necesario. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Lo que se encuentra remarcado de amarillo es lo que ustedes tienen que desarrollar como tarea. ¿Qué es lo que dice? Contesta las siguientes preguntas. La primera dice, ¿qué razones provocan una crisis? Ustedes tienen que, en relación a un conflicto, esa crisis en relación a un conflicto. ¿Qué es lo que genera un conflicto? Ustedes tienen que dar un razonamiento suyo respecto de este tema. La siguiente dice, contesta, ¿qué crisis vivió España para llegar a la independencia de sus colonias? La siguiente pregunta dice, ¿qué tipo de problemas crees que conlleva una crisis? Y por último tenemos, realiza un mapa mental donde expliques el proceso de la crisis colonial y la ilustración. Pueden guiarse, les he colocado aquí un gráfico, pueden guiarse un mapa mental, es más o menos así. Ustedes en la parte, en la circunferencia central, ustedes tienen que poner el tema central al cual se refiere el mapa mental. En este proceso o en esta determinación es la crisis en cuanto a la crisis colonial de la ilustración, es el tema central que ustedes deben poner aquí en el centro. Y de ahí ustedes van poniendo toda la información referente a este tema. Es todo lo que ustedes tienen que hacer. Recuerden que el trabajo es de forma escrita, clara y ordenada, tienen que ser 100% a mano, deben utilizar combinaciones de colores, líneas, símbolos e imágenes para ilustrar el contenido. En esta primera clase, como yo ya les dije anteriormente, ustedes deben desarrollar una carátula o una portada donde indiquen los siguientes datos: nombre de la institución educativa, nivel de ustedes en el cual se encuentra, nombre de la asignatura, nombre del estudiante, tema de trabajo, nombre del docente y fecha de entrega. Esos son los temas que ustedes tienen que completar en su carátula, en su portada, y una vez en la siguiente hoja, obviamente ustedes van a desarrollar su primera tarea. Eso quiere decir que solo por esta primera semana, por esta primera clase, en esta primera tarea, ustedes tienen que entregar dos actividades que hay en una sola, que es la carátula y también el desarrollo de la tarea que ustedes tienen remarcada en este documento ya previstas en su aula virtual. Para que el contenido esté correctamente desarrollado, ustedes deben también leer las recomendaciones en función de gramática, ortografía, de la organización de ideas, de los parámetros de tiempo establecidos para la entrega y también de la rúbrica de evaluación que ustedes tienen a continuación. Tienen que leer esta rúbrica de evaluación para que su tarea obviamente cumpla los requerimientos necesarios para que alcancen la puntuación de 10. Y a continuación de la rúbrica tenemos la información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos en la unidad 1 con el tema el cambio de dinastía, las reformas borbónicas en América, Francia ocupa España, correspondientes a la semana 1 del 4 de marzo del 2024. Esta tarea permite entregas desde el 4 de marzo, la fecha límite de entregas es el 31 de marzo y la fecha de publicación de la calificación será el 5 de abril. Eso quiere decir que esta primera tarea tienen aproximadamente un mes para poder desarrollarla, pero les recomiendo que obviamente no se dejen cargar de tareas, no se dejen acumular de tareas, puesto que en las siguientes semanas ya se siguen ampliando, ya se siguen habilitando el resto de tareas que ustedes deben de cumplir. Una vez que se les ha explicado, una vez que se les ha proporcionado el desarrollo de cómo tienen que ustedes desarrollar la presente tarea, vamos a proceder inmediatamente con el desarrollo del tema y del material de apoyo que ustedes tienen en su aula virtual. Entonces, en este sentido, vamos a continuar. Iniciamos el desarrollo de la materia y vamos a ver, iniciamos con el módulo.
Colegio de Bachillerato PCI Benecer, módulo para noveno, estudios sociales, que les corresponde a ustedes, y vamos al desarrollo de la crisis colonial y la ilustración. Este tema de la ilustración nosotros vamos a ir viendo más adelante la conceptualización, qué es, qué significa y cuáles son sus rasgos más preponderantes. En el siglo XVIII fue para las colonias españolas en América una época de contradicciones, pues algunas vieron un auge económico y demográfico, mientras que otras languidecieron y decayeron, obviamente cayeron en crisis. Un proceso clave fue la introducción de las reformas borbónicas, que buscaron imponer un nuevo imperialismo en las colonias españolas y produjeron un creciente descontento criollo que en algunas regiones habían de desembocar ya a inicios del siglo XIX en los movimientos de independencia. En cuanto a los cambios de dinastía que se desarrollaron en este proceso, el siglo XVIII empezó para España con la Guerra de Sucesión durante los años 1701 a 1713. El rey Carlos II, que no tuvo hijos, nombró sucesor a Felipe de Anjou, nieto de Luis XIV de Francia y bisnieto de Felipe IV, quien fue coronado con el título de Felipe V. Acababa así la dinastía de los Habsburgo y llegaba al trono español la dinastía de los Borbones. Al ser Felipe V descendiente del rey francés, la idea de que en el futuro España y Francia llegasen a tener un mismo monarca inquietó a las otras potencias europeas, a los otros imperios, especialmente a Inglaterra y a Holanda, que hicieron la guerra al nuevo rey. La contienda terminó con el triunfo de Felipe V y la firma del Tratado de Utrecht durante el año de 1713, por el cual las potencias europeas le reconocían como rey de España, pero este renunciaría a cualquier posible derecho a la corona francesa. Eso quiere decir que solo se dedicó o prácticamente estaría al frente solo del reino español. Prácticamente rechazaría cualquier sucesión, cualquier delegación de actividades dentro de la corona francesa. En cuanto a las reformas borbónicas en América Latina, para entender mejor este tema, mientras acá se desarrollaban también y existían en América, después de la llegada de Cristóbal Colón, y después de tiempos de años que se desarrollaron todas las actividades de explotación y abuso de los españoles y de otros imperios aquí en el suelo americano, en Europa se desarrollaron también guerras y España tuvo un problema, tuvo una invasión que terminó prácticamente con la ocupación de su territorio por el imperio francés. Ellos prácticamente tuvieron que luchar en su propio territorio por la invasión francesa al imperio, a la corona española. Ellos fueron ocupados, ellos fueron prácticamente, el imperio español fue sometido por los franceses, ellos ocuparon y se desembocaron una serie de conflictos, una serie de guerras. Y esto conllevaría a un problema, prácticamente conllevaría a un debilitamiento de todos los procesos que se iban desarrollando en suelo, tanto en, España, en Europa, en España, como también en las diferentes colonias en América Latina. Esto generaría o daría paso, se crearía el ambiente necesario y adecuado para que los grupos liberales o los grupos, el ejército liberal, obviamente tuvieran toda la capacidad para avanzar y derrotar a los ejércitos españoles establecidos en las diferentes colonias en América Latina. Entonces, prácticamente fue un paso fundamental que se diera este problema en Europa. Si no se hubiese dado este tipo de conflictos, prácticamente el ejército español hubiese estado totalmente fortalecido y no se hubiese dado paso, o hubiese sido difícil el proceso de liberación con los ejércitos que contaban los ejércitos libertarios. Este problema que se dio en Europa prácticamente generó una serie de conflictos dentro de España. Los españoles nunca aceptaron estar bajo el dominio francés y por ende buscaron generar conflictos justamente para recuperar su territorio, para recuperar su estado. Y efectivamente así lo hicieron, pero lamentablemente, como hemos visto en la lectura anterior,
tuvieron que generar algún tipo de relación entre Francia y España para que obviamente les dejaran estructurarse como imperios nuevamente. Dentro de estas características, obviamente, ingresa un rey, ingresa la casa de los Borbones, ingresa directamente a la administración del Imperio Español. Una vez que ingresa este nuevo rey, obviamente esto empieza a generar una serie de cambios. Felipe V de Habsburgo, perdón, Felipe V de la Casa Borbón, empieza a generar diferentes cambios, puesto que prácticamente el Imperio Español se encontraba totalmente decadente. No había dinero, no había recursos, no había absolutamente nada, justamente por todas las guerras que tuvo que soportar dentro de su mismo imperio para poderse liberar de los franceses. Y de esta manera empieza a generar diferentes leyes, diferentes reformas a la ley que tenían en aquel entonces, y esto generó una serie de rencillas, una serie de dificultades, una serie de problemas, obviamente no solamente en suelo español, sino también sobre todo acá en las colonias latinoamericanas, que vieron estas actividades como un atropello de parte del rey. Y esto nosotros vamos a tratar en la siguiente etapa. Como es fácil imaginar, el nuevo gobernante español se halló con inmensas deudas de la guerra, lo que le llevó a sobrecargar de impuestos, tasas y obligaciones a las colonias hispanoamericanas, de donde por el decaimiento de las minas, España obtenía cada vez menos oro y plata. En este sentido, Felipe V emprendió la reconquista de las colonias, ambicioso proyecto que tomó impulso con su hijo Carlos III durante los años 1759-1788 y tuvo fuertes impactos en el sistema colonial en crisis. En lo político buscaron reforzar el poder real y limitar la autonomía de los grupos locales. En este sentido, esto habla sobre la creación de los intendentes para supervisar y los funcionarios también dentro de las prohibiciones de que los criollos ocupen los puestos clave. ¿Quiénes fueron los criollos? Aquí asoma ya estos personajes. ¿Quiénes fueron los criollos? Vamos a ver, y ustedes lo van a poder ver dentro del desarrollo de la historia, que se habla mucho de los criollos. ¿Quiénes son los criollos? Los criollos fueron los hijos de los españoles que por estar en este proceso de conquistas ya no nacieron en suelo español, sino vinieron a nacer en suelo americano. Pero dentro de las reformas de Felipe V, obviamente dentro de las reformas borbónicas que él hizo, a las cuales se denominaron reformas borbónicas, prácticamente a los criollos les dan un rango más abajo y les empiezan a discriminar, les empiezan a separar del poder. Y dentro de esta reforma dice claramente aquí que ellos no pueden ocupar ningún cargo, sino solamente los españoles legítimos, como los conocían o como los determinaron ellos, y a no los criollos porque les consideraban un aspecto peyorativo como una mezcla, como inferiores. Esto generó una serie de problemas, una serie de resentimientos entre los criollos y los españoles. Y obviamente los criollos fueron quienes organizaron los diferentes grupos, los diferentes ejércitos de liberación de los españoles. Es por eso que en este proceso de liberación que desarrolló Simón Bolívar con todo su ejército, prácticamente son ellos, son prácticamente quienes derrotan a los españoles y prácticamente ellos pasan a tomar el poder. No había cambiado nada, no se había logrado ningún objetivo, simplemente lo único que se hizo es una transición de poder, desde los españoles legítimos hacia los hijos de los españoles que se los denominó criollos por ser nacidos en suelo americano. Eso fue todo lo que se desarrolló. Entonces, aquí hablamos sobre una prohibición de que los criollos ocupasen los puestos claves dentro de la administración de las diferentes estructuras que tenían, de las villas que tenían aquí en suelo latinoamericano. También se presentó la reorganización territorial, nuevos límites y jurisdicciones, creación de los virreinatos de Nueva Granada durante los años 1739 y el Río de la Plata durante los años 1776,
En lo económico, los Borbones ordenaron que las colonias no negociaran entre ellos, sino que compraran todo a España directamente. Por otro lado, multiplicaron los impuestos, los préstamos y contribuciones forzadas. Obviamente fue la clave también para el endeudamiento que se desarrollaron a los habitantes de cada una de las colonias, la venta de los cargos públicos, había una serie de corrupciones y también de los títulos nobiliarios y el cobro de derechos anuales por ellos, la exigencia de donaciones a las familias más ricas de cada jurisdicción y los estancos y las alcabalas que nosotros ya veremos más adelante en qué consiste. Los estancos, para darles una idea más clara, o sea, el monopolio estatal del comercio, fueron extendiéndose a cada vez más productos, tales como el tabaco, el aguardiente, la pólvora, la sal, el mercurio y los naipes. Las alcabalas eran el impuesto a la circulación de bienes y se cobraban hasta el último pueblo perdido en los Andes, a los indígenas que salían a vender sus hortalizas en los mercados. Las autoridades coloniales, junto con los inflexibles visitantes fiscales, atacaron a la economía de los indígenas. Las sublevaciones indígenas se multiplicaron, en especial en la segunda mitad del siglo XVIII. La más grande fue la de Tupac Amaru en el Perú durante los años 1780-1781, duramente reprimida, al igual que las revueltas de la Audiencia de Quito, México y del Alto Perú. La expulsión de los jesuitas en el año de 1767 tuvo en América una importante consecuencia. La corona remató las tierras de la Compañía de Jesús, así obtuvo más ingresos, pero también acabó con empresas bien establecidas y complementarias entre sí, lo que aumentó la crisis económica en la región, donde los jesuitas eran más importantes. Dentro de estos territorios podemos mencionar Paraguay, Quito y Cusco. La ilustración en Europa, este movimiento de la ilustración que nosotros vamos a ver más adelante en qué consiste, en Europa las cosas estaban cambiando. Primero en las ideas, después de las terribles guerras de la religión entre católicos y protestantes que asolaron el continente durante el siglo y medio anterior, una nueva conciencia emergió. No importaba más que un hombre fuera bueno y honesto, sin importar la religión o las opiniones que tuviera. Y segundo, si había diferencias entre opiniones, ¿no sería mejor discutirlas basándose en la razón y no ir a los golpes o a la guerra? Estos dos elementos, la tolerancia, respetar las creencias de los otros y la razón, argumentar de manera lógica, clara, con pruebas, y si fuera necesario con experimentos científicos, dieron paso a un tercer consenso. Si todos los seres humanos son racionales, es obvio que son iguales. La misma enseñanza del cristianismo, todos son hijos de Dios, pero que no se había aplicado en las guerras intrarreligiosas. Y si son iguales, deben ser tratados también todos por igual. Estas ideas se discutieron a partir del año de 1700, primero en Inglaterra y luego en Francia, y empezó a conocerse como la Ilustración. Este proceso o este pensamiento de la Ilustración o este movimiento de la Ilustración son ideas que luego se aplicaron en la educación. Al niño no se le debe enseñar a golpes, sino con razones, enseñándole a razonar. Y a la política, si todos deben ser tratados por igual, no debe haber privilegios para unos e imposiciones para otros. De allí surgió un movimiento que cuestionaba el derecho divino de los reyes, la necesidad de respetar los derechos de cada ser humano y el derecho del pueblo a gobernarse también por sí mismo. Entonces prácticamente les dejaron sin piso a los reyes, que ellos eran los todopoderosos dentro de un estado. Un grupo de pensadores franceses se lanzaron a una empresa gigantesca, resumir todo el conocimiento humano en una colección de libros que llamaron la enciclopedia. En ella también se expuso otras ideas y más conceptos sobre el Estado, el cual dijeron deben de tener tres funciones separadas, y eso es fundamental hasta nuestros días en función de la estructura del Estado. La función ejecutiva, la función legislativa y la función judicial. Esos son los tres poderes del Estado fundamentales, que obviamente nacieron en el movimiento de la Ilustración. Pensadores como Rousseau, Montesquieu, Voltaire
Diderot defendieron estas ideas en la enciclopedia y en otros libros adicionales más. Estas ideas, sumadas al hombre del pueblo, hicieron que en el año de 1789 estallara la Revolución Francesa, que destronó y ejecutó al rey Luis XVI y a su esposa María Antonieta en el año de 1793. Eso sembró el temor en todas las casas reales de Europa. Los reyes como el de España, Carlos IV, durante el año 1748, 1819, reforzaron el despotismo y abandonaron cualquier apertura basada en este precepto que fue la ilustración. Como les había mencionado, vamos a hablar un poco más sobre esta guerra, una vez que ya tienen una idea, prácticamente el movimiento de la ilustración con el razonamiento prácticamente les fue dejando a los reyes, al poder absolutista, al modelo administrativo absolutista del Estado, les fue dejando en la nada, les fue periódicamente les fue haciendo perder poder. Obviamente este proceso también fue fundamental. Y dentro de ello pues, también vamos a hablar sobre la ocupación que tuvo Francia sobre España. Y obviamente esta fue la última etapa también dentro de España, que obviamente estuvieron estructurados dentro de estas categorías. Y iniciamos mencionando que Napoleón no se rindió. Para quebrar la economía británica e impedir todo comercio con Europa, decretó el bloqueo continental. Y como Portugal, aliado de los ingleses, se negó a seguir en esta acción, Napoleón decidió someterlo por la fuerza, coaccionando a España a que invadiera Portugal, como en efecto lo hizo. El ejército francés atravesó la península y entró sin resistencia en Lisboa el 13 de septiembre de 1807. El día anterior, el príncipe regente Juan VI, junto con 15.000 personas, había huido por mar a Brasil, donde establecería la corte durante 15 años. Mientras los ejércitos españoles entraban en Portugal, los ejércitos franceses con 65.000 efectivos controlaban por completo a España por varios años. El pueblo español se rebeló contra el rey Carlos IV en el año de 1808, quien abdicó y dejó como soberano a su hijo Fernando VII, que fue quien desarrolló todas las reformas borbónicas, obviamente que habíamos mencionado anteriormente, y obviamente que dieron paso, prácticamente fue el proceso que dio esa libertad para que los ejércitos libertarios también desarrollen todas las actividades de libertad que se desarrollaron en nuestro continente. Pero vamos a ver un poco más, vamos a ver qué es este movimiento de la ilustración. ¿Qué es el movimiento de la ilustración? ¿Cuáles son las características, conceptos, aspectos fundamentales sobre la ilustración? Vamos a ver, y es importante saber y conocer en qué consisten estos conceptos históricos también que han cambiado el modelo de administración y de estructura de cada uno de los estados y por ende de la sociedad en general. ¿Qué es la ilustración? ¿Qué fue la ilustración? En la historia de Europa, la Ilustración fue un movimiento cultural e intelectual surgido en Francia, Inglaterra y Alemania a mediados del siglo XVIII hasta el siglo XIX. Trajo consigo profundos cambios en la cultura y en la sociedad de la época, razón por la cual en el siglo XVIII se le conoce como el siglo de las luces, porque prácticamente vislumbró otros tipos de procesos en los cuales prácticamente se dejó de lado la parte material y se estableció a la persona sobre todas las cosas. Su principal objetivo era combatir la ignorancia y el fanatismo religioso. Mediante las luces del conocimiento y de la razón, los pensadores ilustrados sostenían que mediante el uso de la racionalidad y la acumulación de los saberes, la humanidad podría combatir la superstición, el oscurantismo y también la tiranía. Así la ilustración se proponía avanzar hacia un mundo más próspero y más justo. De esta manera se sentó la fe en el progreso en el seno de la cultura occidental, lo cual puede comprenderse como consecuencia de las creencias celebración de la razón humana iniciada por el Renacimiento. El pensamiento ilustrado
se extendió por toda Europa, especialmente en la burguesía y parte de la aristocracia, a través de los medios impresos y de las reuniones sociales. También fue difundida por intelectuales y divulgada escribían sobre ciencia, filosofía, política y literatura. Esas fueron las disciplinas que también se incorporaron a todo este proceso de la ilustración. En cuanto a las características de la ilustración, en líneas generales, la ilustración se caracteriza por, en primera instancia, apostar abierta y totalmente por la razón humana y el progreso como las vías para construir una sociedad mejor, más justa y más eficaz. Ello significaba valorar los saberes humanos y divulgarlos a la sociedad entera, así como el combate entre la ignorancia y la superstición y el fanatismo religioso. También tiene una mirada antropocéntrica del mundo, o sea, centrada en el ser humano, sus capacidades y necesidades, lo cual desemboca en una actitud pragmática entre la vida. Solo lo útil es digno de esfuerzo. También se puede mencionar que asumir la tradición de manera hipercrítica, lo cual condujo a una posición reformista, es decir, los pensadores ilustrados asumían la herencia del pasado de manera crítica y también de manera escéptica, por lo cual eran propensos a corregirla, enmendarla o también de modificarla en lugar de reverentes y respetuosos actos que se pudieran dar. Sostener una postura optimista frente a una vida en franco contraste con la tradición culposa medieval, que partía de asumir al ser humano como una criatura naturalmente bondadosa, aunque posteriormente corrompida por la sociedad. Entonces también va un poco más en cuanto al comportamiento humano y la forma de reaccionar que tiene el ser humano. Un enfoque laico y secular de la sociedad que relegaba a la religión y a las iglesias a la conducción de la sociedad y a la administración de los saberes, educación laica, la fe en la ciencia y la consideración de cualquier saber no proveniente de la razón como meras supersticiones. Oponerse a la tiranía y al absolutismo monárquico, eso fue una de las partes fundamentales de la Ilustración, a favor del republicanismo y del establecimiento de una sociedad más libre e igualitaria, propia de las sociedades burguesas que surgían más adelante. Esto implicó también oponerse a la sociedad de castas heredadas del medioevo. Y por último, en su seno tuvieron origen distintos movimientos filosóficos y culturales, como fueron el racionalismo, el empirismo, el materialismo, el idealismo, el enciclopedismo y el universalismo. Esos fueron prácticamente los movimientos filosóficos y culturales que se crearon o que nacieron a partir de la Ilustración. Dentro del contexto histórico de la Ilustración se halla conectada y emparentada con el siglo XVI y siglo XVII, específicamente con el periodo conocido como la Era de la Razón, dado que en él se dieron todos sus antecedentes filosóficos. Dicho periodo presenció las guerras religiosas europeas que enfrentaron a católicos y también a protestantes, que culminaron con la paz de Westfalia en el año de 1648. Europa quedó sumida en un clima de inestabilidad en el que se tenía a las revelaciones religiosas individuales como una fuente genuina y principal de conocimiento. En ese entonces, alrededor del 70% de la población europea era totalmente analfabeta y por ende, si eran analfabetos, eran fáciles de manipular con determinadas creencias. Sin embargo, ese panorama no tardó en cambiar a medida que tuvo lugar la revolución científica, gracias a la obra de científicos como Galileo Galilei durante el año 1564-1642, Blas Pascal durante el año 1623-1662, Gottfried Leibniz durante el año 1646-1716 e Isaac Newton durante el año 1643-1727, cuyo aporte en la sustitución de un mundo religioso por un mundo científico sembró las semillas que luego recogería la Ilustración. Prácticamente cambiaron de lo imaginario, de diferentes fábulas
a una serie de procesos comprobables a través de la ciencia, a través del método científico. En el siglo XVIII marcó el inicio de la Revolución Burguesa. Esto es el inicio de la caída del antiguo régimen, eso quiere decir de la monarquía y de la monarquía absolutista, que culminaron en la década de 1770. Posteriormente se dio una transformación profunda de los modelos económicos, políticos y sociales en Europa Occidental con el advenimiento de la Revolución Francesa, la Revolución Estadounidense y la Revolución Industrial en Inglaterra. Esos fueron los tres procesos fundamentales en los cuales también se divulgó todo este proceso de la ilustración. En cuanto a los máximos representantes, a los representantes más relativos de este proceso, de esta etapa de la ilustración, podemos mencionar a los siguientes. Entre los principales representantes del pensamiento de la ilustración, obviamente se destaca el primero, René Descartes, en el año de 1596-1650, filósofo, físico y matemático de origen francés, considerado el padre de la filosofía moderna y uno de los pensadores fundamentales del racionalismo, cuyo rol en la revolución científica fue central y que inspiró a generaciones venideras de filosofía ilustrados como Baruch, Spinoza y David Hume. Ellos son uno de los prácticamente de los nuevos filósofos que dio a conocer dentro de esta teoría que aplicaría René Descartes. Tenemos el siguiente, Francis Bacon, durante el año 1561-1626, conocido filósofo, político, abogado y escritor inglés, considerado el padre fundador del empirismo filosófico y científico, así como el autor de las reglas del método científico experimental. Además, fue el primer ensayista de su país. Entonces, Francis Bacon prácticamente es el creador, es el inventor del método científico y también del método experimental, indispensable dentro de los nuevos métodos de investigación que obviamente tenemos hasta la actualidad. Tenemos Emmanuel Kant durante el año 1724-1804, uno de los filósofos más importantes de la tradición occidental. Fue el fundador del cristianismo y su máxima exponente y precursor del idealismo alemán. Su crítica de la razón pura es considerada un texto que cambió para siempre la historia del pensamiento filosófico occidental y que aún goza de vigencia hasta nuestros días. Tenemos el siguiente, John Locke, durante el año 1632-1704, médico y filósofo inglés, padre del liberalismo clásico y uno de los filósofos más influyentes de la escuela empirista británica. Es destacada su contribución a la teoría del contrato social, influenciado por la obra de Bacon, y asimismo su propio pensamiento fue influyente tanto en Voltaire como en Rousseau. Pasamos al siguiente. Tenemos Voltaire durante el año 1694-1778, de nombre completo Francois-Marie Arouet. Fue un escritor, filósofo, historiador y abogado francés perteneciente a la francmasonería y uno de los más representantes autores de la Ilustración francesa. Miembro de la Academia Francesa, publicó su obra bajo el seudónimo Voltaire, cultivando la literatura y la filosofía bajo un punto de vista hipercrítico y un finísimo sentido también del humor. Tenemos Jean-Jacques Rousseau, de origen ruso. Este escritor, filósofo, abogado, músico, botánico y naturista fue una de las mentes más brillantes de la Ilustración, a pesar de que sus obras le negaron o se ganaron la enemistad de Voltaire y de otros filósofos de la época. Es conocido como el precursor del prerromanticismo y un ensayista lúcido, siendo El contrato social, publicado en el año de 1762, una de sus obras más relevantes. Y por último, lamentablemente por las razones del tiempo, no podemos vamos a mencionar al último, tenemos a David Hume, filósofo, economista e historiador de origen escocés. Se le considera uno de los pensadores más importantes de la filosofía occidental, cuya obra estuvo fuertemente influenciada tanto por empiristas, Locke y Berkeley, y racionalistas, Descartes, Malebranche, y sentó las bases para el positivismo lógico y la filosofía aplicada a la ciencia.
Ahí nosotros podemos observar prácticamente parte de este proceso en cuanto al desarrollo de grandes pensadores sobre la ilustración, y también hemos visto en el desarrollo de esta clase también parte de la historia en la cual se desarrolla tanto en Europa como también en el continente americano, y obviamente que afectaron muchos cambios en cuanto al modo de administración que se fueron dando por los diferentes imperios que estuvieron prácticamente dominando durante el siglo XVIII e inicios del siglo XIX el territorio americano. De esta parte llegamos, señores y señores, a la parte final del desarrollo de la presente clase. Ustedes tienen toda la información pertinente para el desarrollo de su tarea. Recuerden que esta clase se sube a su plataforma virtual y ustedes pueden volverla a revisar en cualquier momento. Señores y señores, que tengan una feliz noche.